Realizar el análisis de la función cúbica f de x igual a x al cubo más 5 por x al cuadrado menos 2 por x menos 24. Para ello se pide calcular los intersectos con el eje x o x-intersectos, es decir, los puntos por donde la gráfica cruzará el eje x. También se pide calcular la intersección de la gráfica con el eje x, es decir, el y-intersecto. Adicionalmente, se completará una tabla seleccionando ciertos valores de x y calculando cuánto vale la función en dichos valores de x. Con toda esta información, se pide realizar un aproximado de lo que sería la gráfica de esta función cúbica. Entonces, primero, se van a calcular los x-intersectos. Para ello se dice que y es igual a 0. Es decir, toda esta parte se iguala a 0 de la siguiente forma. Entonces, se tienen que calcular las raíces de esta ecuación que se ha escrito aquí. Para ello, se va a factorizar a esta expresión utilizando la división sintética. Este procedimiento consiste en lo siguiente. Se van a anotar los coeficientes de las variables. Por ejemplo, aquí aparece 1, aquí aparece 5, aquí aparece menos 2 y aquí aparece menos 24. Entonces se anotan esos coeficientes: 1, 5, menos 2 y menos 24. Se construye un arreglo de este tipo. Ahora, se buscan los posibles divisores de este término, que es menos 24. Entonces los posibles divisores de menos 24 en orden son el 1, positivo y negativo, el 2 también puede dividir a menos 24, el 2 positivo y negativo, el 3 positivo y negativo, el 4 positivo y negativo, el 6 positivo y negativo, el 8 positivo y negativo y el 12 positivo y negativo. Entonces en total se tienen 14 posibles divisores del número menos 24. Entonces se tiene que probar con cada uno de estos posibles divisores aquí en la división sintética hasta que se obtenga como resultado un 0 en esta parte. Se realiza de la siguiente forma. Por ejemplo, se prueba con el número 1 positivo. Se anota aquí en el arreglo. Entonces, este 1 se escribe igual aquí debajo de la línea. Ahora, se multiplica este 1 por este 1, el resultado da 1, se anota aquí. Aquí se realiza la suma, 5 más 1 da como resultado 6. Se multiplica 6 por 1, resulta 6. Aquí se suma 6 menos 2, resulta 4. Se multiplica 4 por 1, resulta 4. Aquí se suma 4 menos 24, resulta menos 20. Entonces, la idea es que aquí se obtenga como resultado 0. Al obtener 0, lo que va a indicar es que este número es una raíz de esta ecuación. Pero como no se obtuvo 0 en esta parte, se tiene que repetir el proceso, probando con otro número. Entonces, nuevamente se realiza el proceso, se anotan los mismos coeficientes, 1, 5 positivo, menos 2 y menos 24. Se realiza un arreglo de esta forma. Ahora se va a probar con el número x igual a menos 2. Entonces se anota aquí, menos 2. Nuevamente, este 1 se escribe igual aquí debajo de la línea. Ahora, se multiplica este 1 por este menos 2 y resulta menos 2. Aquí se realiza la suma, 5 menos 2 resulta 3. Se multiplica 3 por menos 2 resulta menos 6. Se realiza la suma, menos 2 menos 6 resulta menos 8. Se realiza la multiplicación, menos 8 por menos 2 resulta 16 positivo. La suma de menos 24 más 16 resulta menos 8.
Entonces se repite que la intención es que aquí se obtenga como resultado 0, para que este número sea considerado una raíz de esta ecuación. Puesto que no se obtuvo 0 como resultado en esta parte, se tiene que repetir el proceso. Entonces nuevamente se anotan los coeficientes 1, 5 positivo, menos 2 y menos 24. Se realiza un arreglo de esta forma, dos líneas de esta manera, y ahora se va a probar con el número 2 positivo, a ver qué resulta. Se anota aquí el 2 positivo. Entonces, nuevamente, este 1 se escribe igual debajo de esta línea. Se multiplica a este 1 por este 2, eso resulta 2. Aquí se suma 5 más 2, resulta 7. Se multiplica a este 7 por este 2, resulta 14. Aquí se suma 14 menos 2, resulta 12 positivo. Aquí se multiplica este 12 por 2, resulta 24 positivo. Aquí se suma menos 24 más 24, resulta 0. Entonces, cuando se obtiene como resultado 0 en esta parte, quiere decir que este número que se ha considerado aquí es una raíz de esta ecuación. Entonces se va a realizar lo siguiente: se va a despejar un poco el área, estos cálculos que ya no se ocupan se van a borrar. Entonces se tiene que esta ecuación se va a factorizar de la siguiente forma. Se tiene x al cubo más 5 por x al cuadrado menos 2 por x menos 24 va a ser igual a dos factores, un factor y otro factor, y esto se iguala a 0. Entonces se tiene que en este primer factor se va a considerar a esta raíz que se ha encontrado. Entonces se va a anotar así, x, y puesto que aquí aparece 2 positivo, aquí se va a anotar con el signo contrario, es decir, se va a anotar como x menos 2. Si aquí hubiera aparecido que la raíz fuera menos 2, aquí se hubiera tenido que anotar positivo, x más 2. En este otro factor se van a considerar los números resultantes en esta parte, que es el 1, que es el 7, que es el 12. Estos van a ser los coeficientes de la expresión que se escriba en este factor. Por ejemplo, se tiene una x cuadrada, pero el 1 se conoce que no se tiene que escribir. Aunque no se escriba, se entiende que aquí hay un 1, que es este 1 que está aquí. Es x cuadrada, puesto que originalmente la ecuación era cúbica, pero como una x ya se ha considerado aquí, en esta expresión se reduce el grado de la función en 1. Por eso queda x cuadrada. Entonces el siguiente coeficiente será 7 positivo, entonces quedará más 7 por x. Y el siguiente coeficiente será 12 positivo, entonces quedará más 12. Aún no se termina de factorizar. Esta potencia al cuadrado indica que aún se tiene que factorizar este factor que aparece aquí, hasta que la x quede con potencia de primer grado. Entonces se tiene que esto es igual, este factor se escribe igual, x menos 2. Para factorizar a este factor van a resultar dos factores, un factor y un segundo factor, igual a 0. Entonces se dice que el término común es la x, se anota x aquí y se anota x aquí. Ahora, se buscan dos números que multiplicados den como resultado 12 positivo y que sumados den como resultado 7 positivo. Dichos números serían
4 positivo y 3 positivo. Se observa que si se les multiplica 4 por 3 resulta 12 positivo, si se suman 4 más 3 resulta el 7 positivo. Entonces ya se tiene factorizada a la expresión x al cubo más 5 por x al cuadrado menos 2 por x menos 24. ¿Pero para qué se factoriza? Pues se factoriza para encontrar las raíces, que posteriormente se conoce. Las raíces serán los x intersectos de la gráfica de la función. Entonces, para calcular las raíces se aplica el teorema del factor nulo, donde cada uno de los factores se iguala a 0 y se despeja la x. En este caso se tienen tres factores, un primer factor, un segundo factor y un tercer factor. Entonces el primer factor, x menos 2, se iguala a 0. De aquí se despeja la x y se tiene que x es igual, este menos 2 pasa al segundo miembro de la ecuación como 2 positivo, y ahí se tiene la primera raíz. Incluso se puede saltar esta parte de igualar a 0 y mentalmente obtener, por ejemplo, que la raíz 2 que resulta de este factor va a ser raíz 2 igual al valor contrario que aparece aquí. Como aquí aparece 4 positivo, la raíz 2 será menos 4. Del mismo modo, se tiene este tercer factor. Entonces de aquí sale la tercera raíz, x subíndice 3. Entonces aquí aparece 3 positivo, por lo tanto la raíz 3 será 3 negativo. Entonces, resumiendo, este es el proceso de la división sintética, donde se tienen que anotar los coeficientes. Al obtener 0 aquí, se obtiene que el número que se consideró aquí es una raíz. Dicha raíz se utiliza para factorizar con estos valores obtenidos. Una vez que se ha realizado la factorización total, se calculan las raíces, y las raíces van a ser los cruces de la gráfica con el eje x, o lo que se conoce como x intersectos. Entonces se van a localizar estos puntos, que es por donde la gráfica debe pasar a través del eje x. Entonces sería 2, queda por aquí, menos 4, queda por acá, y menos 3, queda por acá. Entonces se tiene la función cúbica original. Ahora se pide calcular la intersección de la gráfica de esta función con el eje y, que es lo que se conoce como y intersecto. Entonces para ello se va a establecer que x es igual a 0 y se va a sustituir aquí. Entonces, en lugar de anotar f de x, se anotará y, que es lo mismo. Y f de x son lo mismo. Entonces, y es igual a x al cubo, pero x se va a sustituir por 0, entonces queda que y es igual a 0 al cubo, más 5 por x al cuadrado, es decir, más 5 por 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 24. Si se observa, 0 al cubo resulta 0, 5 por 0 al cuadrado resulta 0, menos 2 por 0 resulta 0, y únicamente queda que y es igual a menos 24. Entonces el y intersecto sería 0, menos 24. Se localiza este punto acá en la gráfica y queda que el cruce de la gráfica con el eje y ocurre aquí, en 0, menos 24, por aquí. Ya se tienen 1, 2, 3, 4 puntos por donde debe pasar la gráfica de la función. Ahora se van a calcular 4 puntos adicionales para tener una mejor idea de cuál es el comportamiento de la gráfica de esta función.
Entonces se propone llenar la siguiente tabla de valores. Aquí se tienen valores de x, acá se deben obtener valores de f de x. Entonces, por ejemplo, si x es igual a menos 3.5, el valor de f de x se obtiene sustituyendo este valor de x igual a menos 3.5 en la función. Entonces se tendría f que depende de menos 3.5 y es igual a menos 3.5 al cubo más 5 por x al cuadrado, quedaría más 5 por menos 3.5 al cuadrado menos 2 por x, es decir, menos 2 por menos 3.5 y menos 24. Si se realizan estas operaciones se tiene que es igual menos 3.5 al cubo queda menos 42.875 más 5 menos 3.5 al cuadrado resulta 12.25. Entonces queda 5 por 12.25. Aquí se tiene que menos 2 por menos 3.5 resulta más 7. Y finalmente se tiene menos 24. Entonces aquí se tiene que esto es igual a esto, menos 42.875. 5 por 12.25 resulta 61.25 positivo. La suma de 7 menos 24 resulta menos 17. Entonces esto es igual. La suma de estos tres términos debe dar como resultado 1.375. Entonces, el valor de la función cuando x vale menos 3.5 es 1.375. Dicho resultado se completa acá en la tabla. Entonces, si se localiza el punto menos 3.5, 1.375 acá en la gráfica, debe quedar por acá, por aquí, aproximadamente por ahí, en esa posición. Este cálculo de sustituir menos 3.5 en la función se puede realizar en la calculadora de una sola vez de la siguiente forma. Menos 3.5 al cubo se puede ingresar aquí en la calculadora como paréntesis menos 3.5, se cierra paréntesis, esto al cubo. Aquí le voy a dar espacio para que se salga de la zona de exponente, porque si escribo, por ejemplo, más 5, que es la parte que sigue, más 5, y no le doy espacio, lo está escribiendo como parte del exponente. Entonces, aquí le doy espacio, y ahora sí queda más 5 por, entonces se anota más 5, entre paréntesis, menos 3.5 al cuadrado. Entonces queda menos 3.5, se cierra paréntesis, al cuadrado, menos 2 por menos 3.5. Entonces aquí le doy espacio para que se salga de la zona de exponente y queda entonces menos 2, paréntesis, menos 3.5. Se cierra paréntesis y falta menos 24. Menos 24. Se presiona igual y se obtiene como resultado 11 octavos, que es lo mismo que 1.375, que es el resultado que se había obtenido originalmente desarrollando paso a paso todas las operaciones. Entonces, si ahora se considera un valor de x igual a 0.2, se puede regresar aquí.
y se pueden borrar estos valores. Ahora, en lugar de ser x igual a menos 3.5, ahora x va a ser igual a 0.2. Igual aquí en esta parte se borra el valor anterior de x. Entonces el nuevo valor de x es 0.2. Igual aquí en esta parte se borra el viejo valor de x, se anota el nuevo valor de x que es 0.2. Se presiona igual y se tiene que el resultado es menos 24.352. Bueno, aquí hay un error. Aquí en esta parte debe ser 5 por x al cuadrado, que es esta de aquí. Entonces aquí se borró un 5 de más, que hay que colocarlo, entonces aquí falta un 5. Ahora sí está 5 por x al cuadrado, igual, y se obtiene como resultado menos 24.192. Entonces se tiene que cuando x vale 0.2, f de x debe valer menos 24.192. También se tiene que cuando x vale 2.5, f de x debe de valer 17.875. También se tiene que cuando x vale menos 5, f de x debe de valer menos 14. Entonces se localizan estos puntos 0.2, menos 24.192, quedaría por acá más o menos. 2.5, 17.875, quedaría por acá. Y se localiza el último punto calculado que es menos 5, menos 14, quedaría por acá. Entonces se tiene que la gráfica de la función debe pasar por este punto calculado, debe pasar por esta intersección con el eje x, debe pasar por este punto calculado, debe pasar por esta intersección con el eje x, luego baja hasta acá, debe de pasar por este punto calculado, aquí regresa y pasa por la intersección con el eje y, luego sube y pasa por esta intersección con el eje x, y sigue subiendo y pasa por este punto calculado. Acá continúa, se le anota una flechita que indica que sigue de manera infinita. Igual de este lado se le anota una flechita que indica que sigue de manera infinita. Quizás se podría mejorar un poco esta curva haciéndola un poco más suave. Bueno, entre más puntos se calculen, se podría obtener una gráfica más exacta. Sin embargo, únicamente se quiere tener una idea aproximada de la forma de la gráfica de la función f de x igual a x al cubo más 5 por x al cuadrado menos 2 por x menos 24. Entonces el dominio de la función f de x sería igual, si se observa, los valores de x que está tomando la función pueden ser todos estos pueden ser. Todos estos valores de x los puede tomar la función, y en general son valores de x que van desde menos infinito hasta más infinito. Entonces el dominio de la función f de x sería desde menos infinito, hasta infinito, o lo que es lo mismo serían todos los números reales. Por otro lado, el rango de la función f de x, si se observa los valores de y que puede tomar esta función, puesto que esto se prolonga al infinito, puede tomar valores de y desde menos infinito, todos estos los puede tomar la función, todos estos los puede tomar, todos estos los puede tomar,
todos estos valores de y, hasta el infinito. Entonces el rango de la función f de x son los valores desde menos infinito hasta infinito, que es lo mismo que todos los valores reales. Con esta parte se finaliza este ejercicio. Gracias por su atención.